tras conocer las medidas de Pedro Sánchez sobre regeneración democrática en los medios de comunicación, las organizaciones de prensa han mostrado sus reservas y aseguran que vigilarán de cerca su desarrollo. Celebran la transposición del reglamento europeo y reclaman al gobierno escuchar a los profesionales que todavía no lo han hecho. Hoy queremos tener dos perspectivas de este asunto y por eso está con nosotros Pedro Lechuga, decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León, y Fernando Galindo, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Pedro, ¿hay que eliminar o limitar la financiación pública a algunos medios digitales? Decía yo antes la cifra, casi son 3.000 los que hay en este país. No sé si limitar, pero sí que sea totalmente transparente. A ver, lo que se ha anunciado hoy, si es verdad que estábamos todas las organizaciones profesionales, a principios de julio el presidente dijo que el día 17 de julio iba a presentar en el Congreso de los Diputados la nueva ley de publicidad institucional. Las organizaciones dijimos que no nos parecía lógico que se presentara esa ley sin consultar con organizaciones profesionales, con empresas periodísticas, con la academia. Esta semana, el 12 de julio, Sumar presenta una proposición no de ley para la creación de esa nueva ley de publicidad institucional. Antes de ayer o ayer, Yolanda Díaz dice que ya tiene un acuerdo para presentar esa nueva ley. ¿Y no se han puesto en contacto con vosotros en ningún absolutamente momento, ¿no? Nunca. Eso es la voz de los periodistas, los representantes, digamos. Y llegamos hoy, yo he pegado al televisor para ver cuál iba a ser esa nueva ley. Y es que no se ha dicho nada. Lo que se ha anunciado simplemente es lo que nos obliga a Europa. Y lo que nos obliga a Europa, que se vendió en un inicio, que iba a ser para luchar contra la desinformación, aquel amago que dijo de luchar contra los pseudomedios, contra los pseudoperiodistas. No. A ver, lo que se ha dicho es que se conozca a los propietarios de los medios de comunicación, el accionariado, y luego algo que me parece ilógico, como que lo vendamos como un gran avance de esa transparencia del dinero público dado a los medios. Pero tiene que venir Europa para decirnos a los gobiernos nacionales, autonómicos, locales, que seamos transparentes a la hora de dar el dinero a la publicidad institucional. Hoy yo creo que ha sido echado el freno de mano y ahora sí que han dicho que van a abrir un grupo de diálogo con la sociedad civil, con la academia, con los grupos parlamentarios, con las empresas periodísticas. Y es verdad que se olvidó Pedro Sánchez de mencionar a las organizaciones profesionales, pero ahora empezaremos a hablar. Fernando, ¿estás a favor de que haya esa transparencia, de que haya esa limitación de financiación pública, de que se conozca quiénes son los accionistas, los dueños, los empresarios de cada uno de los medios de comunicación? Yo creo que sí, por supuesto, la transparencia cuanta más mejor. De hecho, lo que sorprende es esta solicitud de transparencia que hace pensar que realmente no había transparencia, cuando uno pensaba que más o menos había transparencia, porque hasta ahora nos habían vendido que esto era transparente. Entonces, sí, por supuesto tiene que haber transparencia. Limitación, pues hombre, más que limitación, reparto justo, ¿no? Un reparto justo de esa financiación en función de la capacidad de esos medios para comunicar, no de la influencia política, que son dos cosas bien distintas, ¿no? De las audiencias, que siempre ha sido un poco la forma estándar de regular esto. Es cierto que hace años esas mediciones de audiencias eran, digamos, más controvertidas porque, bueno, los paneles siempre han sido, digamos, medios controvertidos, a ver si representaban o no, pero ahora con los medios digitales y con la capacidad de análisis de métricas, yo creo que sería mucho más sencillo hacer todo eso. ¿Y tú crees que se está perdiendo el rigor periodístico, que tendríamos que reforzar nuestros propios códigos deontológicos, la propia profesión? ¿Las facultades tendrían que incidir también más en eso? Sí, pero a ver, yo creo que hicimos, pero yo creo que son dos cosas distintas. Es decir, a mí... Digo porque la imagen que se puede extender por parte del gobierno a los ciudadanos es que los medios de comunicación, en algunos, no hay ningún tipo de rigor ni de criterio, que las fuentes no las inventamos. Eso puede llegar a aparecer y eso está en la calle. Pero es que no representa ni muchísimo menos a la profesión. Vosotros conocéis, nosotros conocemos muchos periodistas y la mayoría de los periodistas no son esto. Es todo lo contrario. ¿Qué sucede? Pues que hay una parte del periodismo, que es este periodismo político muy polarizado, que es el que se ha hecho, digamos, con la representación de la profesión. A nosotros nos hacen polvo en las facultades, porque la gente cree que ser periodista es esto que sale
en televisión que se dedica a esparcir todo tipo de desinformación, de bulos, pero no, el periodista es una cosa totalmente distinta. Vosotros, los que sois profesionales del periodismo, los que habéis salido de las facultades, lo sabéis, y no todos os dedicáis a la política y no todos os dedicáis a hacer esta mala praxis del periodismo. Por lo tanto, no, y es más, hablando esta mañana con compañeros nuestros en la facultad, que les decía que vendría esta noche aquí, digo, claro, es que nosotros no le damos tantísima importancia en las facultades a todo esto. Es decir, nosotros en las facultades nos dedicamos a formar comunicadores y periodistas que terminan trabajando en muchos otros sectores de la sociedad que son igual de relevantes o más, si me apuras. Ahora están trabajando mucho en el sector empresarial, en las pymes, para ayudarles a conversar con la sociedad, con las organizaciones, y no solo de esto vive el periodismo. Claro, pero hay muchos jóvenes, y eso lo sabemos todos, que ya no leen prensa tradicional, que no recurren a los medios tradicionales tampoco, incluso los futuros periodistas, les está pasando, imagino que eso en las aulas lo verás. En nuestra generación muchos íbamos con el periódico bajo el brazo. Claro, ahora eso ya no ocurre. Claro. ¿Qué riesgos tiene eso? Lo Precisamente para, bueno, de cara a la profesión. Lo hablábamos justo ahora en la sala de espera. Es que el mundo ha cambiado y los chavales son otra cosa muy diferente a lo que somos nosotros. Ellos no se informan por los medios, no ven esa necesidad como teníamos nosotros de acudir a los medios de comunicación. ¿Eso significa que ya no es importante la información? No, claro que es importante, pero nosotros creemos que la información importante es la que nos interesa a nosotros. Ellos tienen otros intereses y se informan muy bien de esos intereses. Se informan por una cosa que ahora se llama, está muy de moda, llamarlo información por goteo, que es, digamos, el símil del riego por goteo. Ellos perciben al cabo del día 100, 150 inputs sobre determinado tema y sobre ese se informan. Sobre medio ambiente saben 40 veces más que nosotros, sobre feminismo 40 veces más que nosotros. Sobre esta política parlamentaria que se pegan unos con otros, no les interesa. Entonces, no es que no les interese la información, es que los medios no les están dando la información que les interesa. Entonces, porque estamos dejando de ser referencia también para los futuros periodistas. Absolutamente. Los que estamos ejerciendo actualmente. Mira, este año nos ha pasado una cosa que no había pasado jamás, que es que han sobrado plazas de prácticas en grandes medios nacionales. Porque los alumnos... Antes nos pegábamos, ¿eh? Nos pegábamos, tú lo sabes. No consideran que eso sea el sitio más interesante donde hacer prácticas. Ellos prefieren pequeños medios. ¿Y eso no te preocupa, Fernando? Yo creo que no. Es que a mí toda esa parte, yo soy muy empático con esa parte. Yo trabajo en el ámbito de las tecnologías, estoy muy al tanto de todo esto y me parece que hay mucho sentido. Me parece que el periodismo ahora tiene una oportunidad brutal de conseguir que todos esos grandes medios puedan desembarcar de verdad en todas estas plataformas, en TikTok, en Instagram, etcétera, no hacer una adaptación y lo mismo que hago aquí lo vuelco ahí, sino empezar a trabajar directamente con eso, con esas generaciones como la generación Z, pero trabajar contenido para ellos que pueda interesar. Y ya hay muy buenos ejemplos, ¿eh? Ojo. Bueno, hay muchos más nichos, desde luego, de empleo que los que teníamos nosotros. Pedro, decía antes, Fernando, y eso lo insistía yo antes, estos medios que transmiten o informan de bulos, de fake news, de noticias falsas, son muy pocos. Estamos hablando de excepciones. ¿Crees que se está estigmatizando demasiado a los digitales en estos días? Totalmente. Pero a ver, esto no es cuestión ahora ya solo de Pedro Sánchez, del gobierno actual. A ver, el gobierno, el poder, siempre intenta contrarrestar la fiscalización que hacemos nosotros al poder. Quiero decir, esto no es un invento ahora. El problema es que ahora se está grabando mucho. A los gobiernos en general no les gustan las noticias veraces si van en contra de ellas. Totalmente. Y todos los gobiernos, el actual de Pedro Sánchez, el anterior de Mariano Rajoy, tiramos para atrás, han utilizado la publicidad institucional para premiar a los medios afines y castigar a los medios no afines. Y el que quiera negar esto, pues lo siento, pero estará mirando para otro lado. Pero es que ahora mismo quien está gobernando nuestro país es Pedro Sánchez y es del que tenemos que hablar. A mí me choca un poco que se esté, sobre todo eso, al periodismo digital, estigmatizándolo, hablando de pseudomedios, cuando al final señálalos y el nombre, y resulta que se está diciendo que los medios digitales son la máquina del fango, y hoy, que todo el mundo estábamos esperando a ver lo que vas a decirnos, resulta que lo que haces es, das un caramelo de 100 millones de euros para la digitalización de los medios. No entiendo. O sea, me parece un poco contradictorio. Lo que sí hemos exigido desde la Red de Colegios Profesionales de Periodistas es que queremos una transparencia total de los requisitos para cada medio y el reparto de esos 100 millones de euros en ayuda a la digitalización. No lo entiendo.
O sea, no lo entiendo. Y a mí lo que nos preocupa a los colegios de periodistas es que al final creemos que todo esto va a devenir en que al final se va a crear, en la proposición no de ley presentada por Sumar ya viene, crear un órgano de autorregulación o de corregulación. ¿Quién va a determinar los miembros de ese órgano? Otra vez, ¿sabes lo que va a ocurrir? Los políticos. Cuando nuestros políticos, todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, tienen que explicar a la ciudadanía por qué llevan durante muchísimos años bloqueando la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas, que sería el mayor órgano de autorregulación periodística de nuestro país, y con una pequeña pero gran diferencia. Los miembros de ese órgano regulador lo marcarían los periodistas, los colegios de periodistas. Ningún político diría quién tiene que estar en ese órgano regulador. Que expliquen, como ayudas de regeneración, que expliquen. Yo hace 2 años he estado delante de Félix Bolaños explicándole volviendo a exigir algo que tiene que cumplir por ley. No es una petición que hacemos los colegios de periodistas. Por ley, en nuestro país, pero por ley, una vez que hay 2 colegios de la misma disciplina en 2 comunidades autónomas, el Gobierno debe crear el Consejo General de dicha disciplina. Actualmente en España hay 11 colegios de periodistas. Que expliquen por qué a día de hoy no hay ese consejo. A lo mejor es más fácil tenerlos dispersos, ¿no?, que tener uno poderoso, digamos, ¿no? Totalmente. Vamos a ponernos del lado del ciudadano. Sí. Claro, le estamos pidiendo de alguna forma también que la sociedad sea más crítica. Antes recuerdo que tienen que discernir entre lo que es opinión y lo que es información. Ahora parece que el debate es otro. Hay que discernir, hay que distinguir entre las informaciones veraces y las falsas. ¿Cómo se consigue eso? Pues es complicado, pero sobre todo yo creo que metiendo en la educación desde pequeños, pues toda esta alfabetización en los medios, ¿no? Es decir, desde pequeño saber distinguir, o sea, enseñar a distinguir qué puede ser una cosa, qué puede ser otra cosa. Hombre, hay una oportunidad ahora, que tanto se habla de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, desde luego va a ser una herramienta que va a ayudar mucho en este discernimiento de qué son noticias fake news o como las queramos llamar o no. Pero en cualquier caso, insisto, yo creo que la educación, puede haber herramientas, pero lo más importante es conseguir que los medios de comunicación sean independientes. En el momento en el que un medio de comunicación es independiente y trabaja de lo que ha trabajado toda la vida y con vocación periodística, pues entonces probablemente no tiene necesidad de sacar noticias falsas y tal, porque no tiene que agradar a un poder político que le va a pagar una publicidad institucional. Si es que esta es la madre del cordero, como decía Pedro. Si es que al final, bueno, claro, lo que pasa es que ya con el anuncio de hoy, en sí mismo es una locura. 100 millones de euros para tal, pues claro, mañana saldrá, este presidente es maravilloso, porque nos va a dar 100 millones de euros. Yo, si soy el CEO de un medio de comunicación, mañana titulo Viva Pedro. Claro, es fantástico. ¿Cómo no voy a titular eso? Pedro, decía el propio presidente hoy que hay máquinas, ¿no?, para crear fake news, que se crean internamente. Pero claro, también los partidos políticos crean muchas fake news en las redes sociales. ¿Me lo dices o me lo cuentas? O propagan bulos de medios que son de una línea editorial cercana y luego ellos no hacen ni un segundo en comprobar y lo comparten en redes sociales. A ver, es algo, y lo dije el otro día cuando estaba allí, donde están nuestros 3 compañeros, la desinformación, por mucho que haya dicho él allí, hoy en el Congreso, la desinformación no entiende de ideología. La desinformación viene de todos los lados, de la extrema izquierda, de la extrema derecha, de la izquierda. Y si no afrontamos este problema con esta visión global, nunca van a querer buscar la solución de interés general. Porque si tú empiezas diciendo, no, perdona, la desinformación viene de la extrema izquierda, yo solo voy a buscar mi solución. Hasta que no sean capaces de reconocer que la desinformación, yo podría dar muchos casos de desinformación de medios de una línea editorial y de otra, y cuidado lo que es desinformación, porque, y puedo poner un ejemplo, si tú tienes información, para mí una media verdad es una mentira. Si tú, cuando das una información que tienes básica para que el espectador, el lector, entienda lo que ocurre, te lo guardas, estás desinformando. Voy a poner un ejemplo, sin nombrar el medio de comunicación. La Red de Colegios Profesionales de Periodistas sacamos un comunicado a nivel nacional hablando precisamente de esto, que la desinformación no entiende
de ideología y damos una serie de pautas relacionadas con la desinformación. Un medio digital, de los conocidos, publicó nuestro comunicado entero, pero quitó el párrafo en el que decíamos precisamente que la desinformación no entiende de ideologías y que para afrontarlo nos tenemos que quitar ese cliché. Quitar ese párrafo conscientemente. Bueno, eso es manipular, eso es manipular. Esto es manipular y desinformar al que lo está leyendo. Entonces, claro, esto de la máquina del fango... A ver, desde luego, claro que hay, lo hablábamos, el periodismo no es ir al Congreso de los Diputados a hacer el espectáculo, y a grabar un vídeo para ponerlo al día siguiente en las redes sociales. Eso no es periodismo, ¿vale? O sea, una cosa como otra. Pero también te digo, voy a dar dos ideas para la regeneración democrática. Una, que se comprometan todos, no solo el PSOE, el PP, todos los grupos parlamentarios, que no hagan más comparecencias sin preguntas, que respondan a todos los periodistas, esa una. Y la siguiente, que a lo mejor yo creo que la van a aceptar, hoy voy a regalarles otra idea de regeneración. ¿Por qué no fiscalizamos la presencia de los representantes públicos del Gobierno y de la oposición y del resto de grupos en los medios de comunicación públicos y privados? Es decir, ¿por qué no se estipula que el presidente del Gobierno, que Núñez Feijóo, que Yolanda Díaz, tienen que ir el primer trimestre a la SER, el segundo a la COPE, el tercero a Radio Nacional, el cuarto a Onda Cero, el año siguiente a Es Radio? ¿Por qué solo vamos mayoritariamente a los medios que nos van a dar más caricias? Pero eso todos, el presidente del Gobierno, los ministros, Feijóo, Yolanda Díaz, quien sea. ¿Queremos regenerar este país democráticamente? ¿Vamos a apostar por eso? Pero fíjate, en ese caso yo creo que el presidente del Gobierno, precisamente por ser el representante de todos los españoles, sí que tiene que hacer esa tournée por todas las radios, en este caso, has elegido ese medio de comunicación y solamente va a la cadena SER. Pero bueno, Twitter, nadie le mete mano a Twitter, lo hablábamos antes. Lugar donde se propagan bulos constantemente, donde hay unos delitos de odio cada vez que uno abre la cuenta de X, ahora X. Es complicado, claro. Estamos hablando de todo un imperio. Claro. Un imperio, un inmenso imperio, pero como todo lo que propone el paradigma digital, complicado de regular, por no decir imposible. Es decir, ¿dónde paras? ¿Dónde frenas? ¿Cómo lo haces? Vuelvo un poco con la inteligencia artificial. Hace poco también se quiere regular la inteligencia artificial precisamente para que no haya fake news, deepfake, vídeos, etc. ¿Vale? ¿Dónde regulas? ¿Y qué regulas? Es decir, si es que al final estamos intentando las mismas normas, las mismas leyes que teníamos para paradigmas anteriores, extrapolarlas a eso. Y es no encaja. imposible. No encaja. Es que no encaja por ningún sitio. Por eso yo reivindico siempre educación y formación. Educar a los niños en que esto no se puede hacer. Igual que no puedes jugar con un cuchillo si tienes 4 años, pues no debes jugar con estas cosas si eres pequeño. Entonces, esto que debería meterse en la educación básica, en primaria, en secundaria, pues ir fomentándolo para que poco a poco, pero claro, tendría que ser a nivel global, si es que es muy complicado. Entonces no nos tenemos, yo creo, que centrar tanto en regular, en prohibir, como en enseñar a usar. La educación fundamental. Vamos a ver qué os preguntan también los contertulios que nos acompañan hoy. Cecilio Vadillo, cuando quieras. Bueno, nos han contestado a casi todo, Y estaba yo pensando en la pregunta, además en lo último que estaba diciendo Fernando. Bueno, yo era profesor de educación secundaria y por lo tanto muy implicado. Y siempre he tenido la sensación de que no formábamos suficientemente a nuestros alumnos en ese espíritu crítico, en saber discernir, separar una noticia, lo verdadero de lo falso, la opinión de la información, la manipulación informativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque creo que la lucha, precisamente, el control de las redes va por eso, va precisamente por desarrollar esa educación y ese espíritu crítico. La pregunta entonces para Fernando era: ¿cómo llegan nuestros jóvenes y qué crees que deberíamos hacer más en los centros educativos de educación secundaria? Pero ¿cómo llegan? Cuando llegan a la universidad, claro, ¿con qué se encuentran ellos y vosotros? En el contexto particular del periodismo, que era lo que estábamos hablando antes, ellos hicieron una investigación que nosotros hacemos informalmente casi a primero de curso de primero de periodismo, donde tú les preguntas el nombre de 4 cadenas de radio y te ponen ojos de ¿qué? ¿Eso que lleva mi padre en el coche? ¿No? Entonces, claro, porque para... me entristece muchísimo, sinceramente, y me preocupa muchísimo también. Que es preocupante, pero que finalmente responde a que ellos están separados de esto a lo que nosotros hemos llamado durante años periodismo y medios de comunicación. Ellos, uno de los problemas es que entran no sabiendo muy bien
qué es lo que quieren estudiar. A ellos les gusta comunicar, a ellos les gusta producir contenido, a ellos les gusta informar, pero ellos no están en este paradigma de periodismo en el que crecimos nosotros, en el que María Teresa Ubach, nuestra decana inicial, me acuerdo una de sus frases míticas, o uno de sus consejos que nos decía en clase de historia, era que teníamos que leer cada día un periódico diferente, que si no jamás seríamos periodistas. Y es más, ponedle más atención al que no os guste. Esa es la manera de ser crítico. Yo hago un pequeño experimento, mis hijas lo saben, que son las que vienen conmigo al cole, a la facultad. Yo pongo cada día una emisora de radio distinta. O sea, un escope, martes, ayer, y es donde además tú te aclaras y dices, bueno, pero si es que no tiene sentido. Lo que ayer era esto y es otra cosa. Entonces, estamos en ese paradigma de la exageración, del pronto, rápido y cuanto más exagerado, creo que me van a escuchar mañana. Yo creo que no, que finalmente la calidad es lo que termina imponiéndose, ¿no? Entonces, bueno, pues fomentar espíritu crítico pues con pequeñas rutinas como estas, ¿no? Hay una que te puedo aconsejar, si me lo permites, que es haz listas para que sigan en redes sociales como X. Decirle, mira, os voy a hacer estos 10, 15 personas que son de distintas ideologías, de distintos tal, entrad cada mañana un ratito y ver lo que han puesto estos 15. Bueno, es interesante eso. Permíteme ahí una cosa, porque referente a lo que dijo, después del verano hemos hecho una investigación en el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, tenemos un programa de alfabetización mediática en colaboración con la Consejería de Educación y hemos hecho una encuesta previa a dar esos talleres a más de 800 alumnos de tercero y cuarto de la ESO, precisamente preguntándoles toda la relación entre ellos, los medios de comunicación y las redes sociales. Después del verano vamos a publicar los resultados y vamos a alucinar. Claro. Pues nos los contarás, sí. Pedro. Ana. Sí, breve. Bueno, con Pedro, como veis, ha dicho muchas de las cosas que yo he dicho en la mesa y he defendido, ¿no? Como es la autorregulación, como es la transparencia, que por cierto he destacado que existen además muchos planes de comunicación ya institucionales que son públicos, o sea, es decir, que no nos vendan la moto de la novedad cuando es algo que ya se lleva haciendo tiempo. Y también he criticado, como has hecho tú, la utilización de la publicidad como premio o castigo a quien me dore la píldora o me critique, ¿no? Eso por un lado. Ahora te haré una pregunta a Fernando. Hay una cosa que me has sorprendido, porque claro, es la doble cara de la moneda. Has defendido la inteligencia artificial para aplicada a la... que evidentemente sí, pero a mí me preocupa muchísimo la inteligencia artificial como creadora de bulos. Sí. Tú sabes que es perfecta. Es decir, es que yo creo que cualquier noticia fabricada por inteligencia artificial o cualquier montaje fotográfico con inteligencia artificial, creo que le pueden meter el bulo a las agencias y a todos los periódicos del mundo. Entonces, claro. Sí, pero o sea, tengo que abundar más otra vez en la misma idea. Educación, educación, formación, educación. Y volvemos con el cuchillo, que es uno de los ejemplos que pongo yo en las formaciones que hago sobre este tema, sobre inteligencia artificial. Son herramientas. El problema es quién las usa. Simplemente, un cuchillo jamonero es maravilloso para cortar jamón, un cuchillo jamonero puede asesinar a José Luis ahora mismo. Claro, sí, Me ha tocado. A mí mi madre me enseñó que los cuchillos de cocina están en su sitio. Cuando se usan, se limpian, se secan y vuelven a su sitio. Y de la cocina no salen, porque pueden ser peligrosos. Y así fue durante años en mi casa. Esta es la idea. Transponer esta idea de la inteligencia artificial es fantástica para muchísimas rutinas. Es un gran copiloto, un gran... Tal. ¿Lo podemos utilizar mal? Por supuesto. Pero ya podíamos utilizar mal Photoshop, ya podíamos utilizar mal nuestra propia creatividad para hacer cualquier cosa. Es decir, en realidad, muchas de estas fotografías que salen ahora de algo que han mandado por WhatsApp y tal, esto se ha podido hacer desde hace 20 años con Photoshop. Es decir, cambiando una cara y poniendo un cuerpo... Una metáfora. Paco. Yo quería hacer un poquitín de abogado del diablo, como vosotros dos, ¿no? Porque ¿en qué medida pensáis que los periodistas, o mejor dicho, algunos periodistas, ¿no?, son corresponsables del desastre este de la manipulación constante? Yo, cuando estoy viendo programas, que yo los veo como tú aconsejas, ¿no?, unas veces veo unos, otras veces veo otros, otras veces puedo ver hasta Spinette. Quiero decir que lo que me pongan delante, pero con el mando en la mano. La cuestión de prioridades todos los días, ¿no? Sí, cuestión de prioridades no me lo pierdo nunca. Yo veo
auténticos mercenarios. O sea, A ver. auténticos mercenarios de quien más criticamos, que es como, claro, para que alguien manipule tiene que haber alguien que de alguna manera coopere con esa manipulación. Los colegios de periodistas, vosotros, ¿a estos no les dais pal pelo también? A ver, efectivamente, y hay que hacer una autocrítica, y yo creo que la única manera de avanzar, pero en cualquier profesión, es la autocrítica. A mí hay compañeros y compañeras que para mí tienen su título, son periodistas, pero para mí son ya comisarios políticos, son activistas políticos, que para mí quedan inhabilitados moralmente y éticamente para ejercer el periodismo. Desde luego, ¿cuál es el problema en nuestro país? Como yo siempre digo, el Colegio de Médicos, por ejemplo, puede inhabilitar a un profesional que incumple las normas de la medicina. Ahora mismo, por desgracia, en nuestro país, el periodismo no está regulado, no es obligatoria la colegiación obligatoria. Si hubiera colegiación obligatoria, a lo mejor los colegios, igual que con cualquier otra disciplina, se podría inhabilitar a un compañero. ¿Que hay compañeros y compañeras que son culpables del descrédito de la profesión? Desde luego. Solo hay o que leer, o que escuchar la radio, o ver la televisión. Pero, dicho esto, no son todos. Pero eso ocurre en todas las profesiones. En todas. Hay jueces que desacreditan pero la no son profesión. tan visibles. Claro. Este es el Y problema. nosotros somos uno, que a mí es lo que me da rabia, a mí me enciende, somos uno de los pilares básicos de una democracia. Entonces, eso está haciendo un daño, Cuestionable. o sea, terrible, y tenemos que hacer autocrítica. Y los propios compañeros y los propios medios, lo decía el otro día aquí, cuando esa autocrítica no es si yo estoy en El Mundo, digo que mi periódico lo hace bien y el país mal, y a la inversa. No, mira lo que hace tu medio, mira lo que haces tú para honrar a la profesión. Claro. Y sobre todo que perdemos credibilidad, ¿eh? Total. Que es lo que menos necesitamos en este Pero una cosa, pero eso es lo que quieren nuestros políticos, de uno y de otro lado, ¿eh? Sí, está claro. Desprestigiarnos. Porque te viene ¿Para qué? bien, claro. Para que cuando venga mi hija de 13 años diga, papá, es que sois todos unos mentirosos. ¿Qué me vas a contar? Fíjate, ahora se arroga el poder y la posibilidad de determinar quiénes son pseudomedios o medios. Pero ¿quién lo va a determinar? ¿Quiénes son los buenos y los malos? El día que un gobierno, El sea de gobierno. derechas o de izquierdas, decida en este país, tú eres un medio y tú no eres un medio, ya no estaremos en Ya democracia. se Eso está se acabó. planteando. de Es que es cierto lo que están modo, ¿no? planteando. Bueno, tenemos que terminar, es un debate muy interesante, ¿eh? Enseguida quieren hablar. Hablabas antes de María Teresa Ubach y bueno, también hablabas de esa vocación distinta que tienen los periodistas. Yo recuerdo cuando entré a la facultad, Arturo Merallo, un profesor que todos conocemos. Me dio. El primer día nos dijo, a los 150 que estábamos en aquel aula, todos queréis ser corresponsales en Washington y en London. Pues ninguno lo vais a ser trabajadores o redactores de un periódico local. Nos daba igual, que eso era meter cabeza en un medio de comunicación. Claro. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Bueno, muchas gracias, Fernando, profesor. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos por aquí en breve.